andamos? Muy bien, Gerardo. Un gran gusto estar charlando contigo y no quiero dejar pasar esta oportunidad para felicitarte por tu perfil periodístico nacional gracias a esa investigación de la que formaste parte, así que no puedo empezar a hablar contigo sin felicitarte por eso. Bueno, muchas gracias. Cada uno cumple su misión de acuerdo a las circunstancias. Es un tema que inclusive todavía no se ha aclarado. Mañana va a haber acá a las 10 de la mañana una reunión del pastor involucrado, pero es una invitación del gobierno de la provincia de Santa Fe, lo que implica que evidentemente el gobernador no desconoce la situación porque son fondos que vienen de la provincia. La gran pregunta que queda es ¿por qué, digamos, si una entidad religiosa, una, ¿no?, de las de tantas que hay, porque lamentablemente cayeron a la volteada todas, pero acá es una, que viene haciendo este trabajo para chicos con consumos problemáticos hace mucho tiempo, ¿por qué necesitó del armado de una asociación civil paralela cuyos integrantes son efectivamente integrantes de esa institución religiosa, que además lidera un diputado provincial, ¿no? Es mucho dinero para Rafaela y entonces esto se armó en marzo. Si ya venían trabajando hace muchos años sin necesidad de armar una asociación civil, ¿por qué la necesidad de tener justamente, digamos, que apelar a esto y encima con uno de sus integrantes de los dos lados del mostrador? Es decir, del que recibe la plata y la distribuye a la asociación civil. Forma parte de la misma. Muy argentino todo. Pero bueno, obviamente que el gobierno de la provincia tendrá que tomar alguna medida al respecto, porque están todos pegados aquí. Así que no sé en qué va a terminar esta historia. Mañana esperemos nos expliquen y traigan papeles para saber que efectivamente sí o sí se distribuyeron como corresponde esos 928 millones de pesos que les corresponden a la asociación local. Así que bueno, hemos aportado un poco a algún dato a la confusión general. Si no se resuelve el tema, te propongo que lo llamen al Chiqui Tapia. Se arregla todo bien, ¿eh? De eso estamos hablando. Sí, te escuchaba, por eso incorporo eso, aunque usted y yo hoy estamos disfrutando de que una linda mañana. No, exactamente. Franchella, como dice Franchella. Yo arranqué el programa con Franchella. Hermosa mañana, ¿verdad? Sí. Tal cual. Y aparte, profe, qué lindo ganarlo así. Sí. Yo no quiero decir que tengo características anticipatorias, pero ya cuando yo veía, cuando se puso 2-1 abajo, dije, esto viene mal, pero después dije, qué lindo sería ganarlo faltando un minuto, y se me cumplió el sueño, así que estoy en la gloria esta mañana. Está muy bien, tírame un número para hoy entonces. Mejor no, porque que la gente piense que soy anticipatorio, no que se dé cuenta que es mentira. Bueno, hablamos un poco de esto, te estamos viendo mucho en las redes sociales, visitando diferentes lugares, gente de Rafaela que pasa por allí, creo que estuvo Brian Mayer, bueno, lo hemos charlado en su oportunidad, y otros rafaelinos que van y te hemos visto hasta en el obelisco, hablando un poco sobre los alrededores precisamente, qué significaba cada lugar, una descripción extraordinaria, ¿no? Y este 25 de noviembre, ¿hacia dónde apuntamos efectivamente desde el punto de vista histórico, mi querido profe? Bueno, vos sabés que hemos este gran fin de semana largo que además ha significado para la sociedad una mejora aparente. Siempre tenemos que decir que los que podemos disfrutar de unos días de descanso y más en los fines de semana largo, no somos la mayoría de los argentinos, por lo tanto, por un lado tenemos que agradecer esta bendición, claro, y por otro lado tener en claro que la situación no está resuelta ni mucho menos, pero por lo menos un número alentador y que tiene que ver con la gente no deja de ser alentador. Pero todo eso ha desdibujado que
con esta manía de cambiar la fecha y cambiar las conmemoraciones, esto tuvo que ver con el Día de la Soberanía. Entonces, hacer un poquito de historia sobre aquella legendaria batalla o combate de la Vuelta de Obligado, que acá hay varios puntos que a mí me gustaría hacer hincapié y poner en claro. El primero de ellos es que siempre fue una fecha, incluso por quienes no compartían el ideario y la forma de gobierno de Juan Manuel de Rosas, que siempre estuvo la fecha, puesta en valor. Recordemos la cantidad de calles que llevan el nombre de Vuelta de Obligado, incluso en Buenos Aires desde 1890, en el barrio de Belgrano, escuelas, bibliotecas, y en el mismo lugar donde se desarrollaron los hechos, la conmemoración histórica tiene monumentos desde casi principios del siglo XX. Digo esto porque allá por los años 90 hubo como una exaltación de la Vuelta de Obligado, y con esa lamentable tendencia a desconocer lo anterior, se dijo que por primera vez se recuperaba la Vuelta de Obligado. Me causó mucha gracia cuando esa frase la dijo un historiador en una de las conmemoraciones del 20 de noviembre, cuando se declaró feriado allá por por el año 2010, y que dijo, era hora de hacer justicia, y lo decía con un billete de 20 pesos en la mano que está dedicado a la Vuelta de Obligado, ¿no? Sí, es decir, sí, la exageración siempre sobre, recordemos también cuando lo charlábamos el otro día, sí, con un rafaelino, don Brian Meyers, que alguna vez se dijo también que había que pedir disculpas por lo que no se había hecho, desconociendo los juicios que durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín se hicieron contra militares y guerrilleros, ¿no? Es decir, el manejo de la conmemoración histórica muchas veces tiene demasiado de política en nuestro país, y el recuerdo de aquella batalla de 1845, donde 3.000 hombres al mando de Lucio Mansilla, con pontones y cadenas, y 4 baterías de artillería, intentaron evitar el paso de una flota anglo-francesa. Siempre es bueno destacar que el comandante de la flota era un francés, no un inglés, y no fue una derrota, una verdadera masacre desde el punto de vista militar, pero que fue aprovechada con mucha lucidez por el canciller de Rosas, Felipe Arana, que logró la solidaridad de todos los pueblos americanos para que, no se aceptara que la fuerza podía ser utilizada contra un país por cuestiones comerciales. Lo interesante de eso es que esa teoría que se estableció allí va a derivar en los años de 1903 en la famosa doctrina Drago, que hasta hoy se ha aplicado. No pueden usarse las fuerzas militares de un país para el cobro de una deuda o el ejercicio del comercio. Fue tal el impacto de aquella invasión imperial que todos los países de América, incluyendo Estados Unidos, repudiaron la cuestión y sobre todo impidieron que esa flota comerciara con los paraguayos, con los santafesinos, y bueno, allí comenzó una nueva etapa, se fortaleció Rosas, pero fundamentalmente hay que decir que cumplió sin duda don Juan Manuel con la tarea que le habían encomendado las provincias, que era defender al país y manejar las relaciones exteriores. La batalla en sí misma se perdió. Sí, fue una masacre de los 3.000 hombres, 600 murieron. La flota pasó rompiendo las cadenas, pero el efecto fue el contrario al que se buscaba. Vos viste que en la vida política y en la vida de las naciones muchas veces se espera un resultado y después la cosa termina exactamente para el otro lado. Bueno, ese es un momento bisagra en la historia americana, porque además
se estableció un sistema de consultas entre todas las incipientes cancillerías, no eran instituciones como las que tenemos hoy, pero eso permitió que unos años después, unos 50 años después, naciera la Organización Panamericana, que terminó siendo el antecedente de la OEA y que es la institución internacional de cooperación más antigua del mundo. Es decir, que las consecuencias de Obligado verdaderamente fueron positivas, más allá de la circunstancia, claro. Exactamente. ¿Qué pasó con las naves, digamos? Bueno, los patriotas lucharon todo lo posible para detener precisamente el embate de aquellas embarcaciones. ¿En qué terminó esa historia, en definitiva? Digo, porque bueno, estamos de alguna manera, bueno, al Día de la Soberanía estamos de alguna forma celebrando una derrota, pero que no lo fue en términos diplomáticos. Claro, la circunstancia fue aprovechada astutamente. Las naves pasaron, eran 80 naves mercantes, eran 20 naves de guerra que pasaron rumbo a, primero intentaron comerciar en Santa Fe, luego intentaron comerciar en Corrientes, y fue allí donde se encontraron con la resistencia de gobiernos y los pueblos a negociar en esas condiciones de arbitrariedad. Y el golpe fatal para esa flota fue cuando llegaron a Asunción del Paraguay, y en Asunción del Paraguay el gobierno de Carlos Antonio López, un hombre que estaba enemistado con Rosas, es decir, esto es lo importante, sin embargo entendió que la afrenta a la Confederación Argentina impedía que se tuviera que se aprovechara el momento simplemente por una cuestión económica. Así que la flota terminó retirándose del río Paraná y del río de la Plata, no habiendo cumplido su tarea, que era la de comerciar. Nunca hay que olvidar que británicos, franceses, los imperialismos en general siempre han actuado para hacer negocios. Quizá eso nos puede enseñar un poquito en estos días en la idea de entender muchas veces cuestiones que ocurren en la política internacional, y que a veces los argentinos, con esa presunción de pureza en nuestro pensamiento, no nos ponemos de acuerdo en lo que significa que, bueno, los pueblos progresan a través del comercio, y por lo tanto no nos tenemos que enojar con esas cosas, sino simplemente entenderlas como algo más de las relaciones de los pueblos. Estaba recordando la letra de La Vuelta de Obligado de Miguel Brascó, ¿no? Sí, una maravilla. 90 buques mercantes, 20 de guerra, vienen pechando arriba las aguas nuestras, 20 de guerra vienen con sus banderas, la pucha con los franceses, ¿quién los pudiera? A ver, sí. Pascual Echagüe, gobernadores, que no pasen esos maulas para el norte, Angostura del Quebracho, de aquí no pasan. Y hay una frase muy interesante que puede ser como disparador, ¿no? En la letra, cuando dicen, Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata. ¿Qué los tiran los gringos? Claro. Bueno, son esos momentos de la historia que obviamente tienen una, ¿cómo decir?, una repercusión notable. El sistema de caudillos a la cabeza Rosas había encontrado un gran equilibrio luego de las violentas guerras civiles del 38, 39 y 40, y bueno, lo que se suponía que podía ser algo terrible para Rosas terminó convirtiéndose en algo interesante, que es que los pueblos tienen claro las no confusiones, y eso sí, si lo aprenden los que gobiernan, las cosas sin duda van a ir bien. Claro. Eso queda como ejemplo en todo caso, ¿verdad? Sí, claramente. Por eso
digamos, el Día de la Soberanía habla de una circunstancia muy particular. No es una batalla que se haya ganado, pero que sí cambió de alguna manera el clima político de la época. Exactamente, y sobre todo, bueno, legitimó a Rosas, que estuvo a la altura de las circunstancias, cumpliendo aquello que durante mucho tiempo parecía simplemente una declaración, que cada provincia delegara en el gobernador de Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores y de la defensa nacional. Este episodio lo mostró a Rosas a la altura de las circunstancias, y eso es un dato que sin duda hay que tener bastante en cuenta, sobre todo para medir con equilibrio a personajes que de pronto uno, en mi caso particular, creo que Rosas y su prolongación en el tiempo del sistema de caudillos no contribuyó a facilitar la organización nacional, pero bueno, como compensación, digamos, a ese demérito, uno puede encontrar esta sensación de que Rosas cumplió en lo que podemos llamar la sustanciación de la nacionalidad. Por eso en 1974 se declaró el Día de la Soberanía, recordando la vuelta de Obligado, y muchos años después, hacia el año 2000, yo creo que fue en el año 2009, no tengo la seguridad de que haya sido ese año, pero por allí ya pasó a ser un día feriado, de que con este tema de los feriados cambiantes se van desfigurando. Quizá algún día volvamos a levantarnos a la mañana para celebrar los días el día que corresponde. Corresponden, exactamente, hacer el recuerdo y tener en cuenta estas cuestiones de la historia, pero me quedé pensando, digo, desde la Declaración de Independencia de 1816 hasta la Constitución de 1853, ¿cuánto ha pasado en el medio? Entre ellos, la vuelta de Obligado, digo, ¿cuánto le costó a la Argentina en sus luchas internas armarse definitivamente y constituirse en una nación, profe? Sin lugar a duda, pero hay un dato interesante. Hace pocos días se fue al cielo, como me gusta decir, una gran intelectual argentina, Olga Latour de Botas, lamentablemente no demasiado conocida, una de las intelectuales más dulces que yo he conocido en mi vida, y que alguna vez en una discusión le dijeron que tenía que ¿cómo podía demostrar ella que la Argentina existía antes de 1880? Era un debate un poco áspero, sí. Y ella dijo, mire, primero cuando se hizo el himno, se lo hizo al gran pueblo argentino salud, y después cada gaucho, cada china, cada hombre de salón, cada vez que hablaban de la Argentina sabían de qué se hablaba. Entonces una cosa tiene que ver con la constitución de la nacionalidad que fue dándose a lo largo de este proceso, sin duda muy traumático, y después, por otro lado, se dio la organización nacional que vino del interior, incorporó a Buenos Aires y significó un gran cambio para nuestra historia. Profe querido, gracias por esta linda charla, como siempre, a disfrutar de este día maravilloso con el 3-2 de ayer. Así es. Es una linda mañana. Ahora, bueno, ¿y qué actividad tenemos hoy, aparte de trabajar allí en Radio Mitre? Saludo grande para todos ellos, de paso, ¿no? Bueno, le mandamos un saludo a todos los amigos, y estamos terminando ya el año, cursos y demás, y planteando ya los cursos para el año que viene, así que cuando hablemos prontamente nuevamente te comento algunas de las cosas nuevas que estamos haciendo. Será un placer. Un abrazo muy grande. Gracias por esto. Gracias, querido. Un abrazo. Eduardo Lázari, el historiador de Buenos Aires, hablando del Día de la Soberanía. Nos queda pendiente este tema porque los feriados